14. De cierto os digo, el que cree en mí, Cristo hablando, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ya hemos orado por nosotros, para que esta palabra nos bendiga, no por la palabra no podemos orar. Orar por la palabra es decir que le falta algo. Señor, mira tu palabra, bendícela, como si ya ella no fuera bendita. Bendice nuestras vidas. Nuestras vidas a través de su palabra. La palabra no le hace falta nada. ¿Sabe lo único que le hace falta a la palabra? Que usted y yo nos sometamos a ella. Eso es lo único que le hace falta. Y que le hace falta a nuestras vidas. Y no que le haya necesidad. Es decir, que a Dios se le olvidó un punto, una coma, se le olvidó algo cuando oramos por la palabra. Yo le pido a Dios que yo pueda ser obediente a esa palabra. Si algún error se puede encontrar cuando leemos la palabra, son los nuestros. Lo mucho que nos falta aprender de ella, lo mucho que nos falta obedecer. Alabado el nombre del Señor. Y como le decía, yo llevo unos días con ciertos temas. Usted sabe que a mí me gusta escribir. Y estaba escribiendo un tema, no se lo voy a decir porque le adelanto. Y como a la mente de nosotros le gusta correr a 100 por bitumul, ya usted sabe que nos ponemos a hacer pensamiento y no se lo voy a decir. Pero llevo unos días dándole forma a un pensamiento que me tocó profundo. Y esta mañana me levanté temprano ansioso escribiendo porque me faltaba algo. O entendía yo que me faltaba algo. Y cuando pienso que está más o menos ahí, completo, quizás tomando forma en mi mente limitada, yo dije, pero es que esto como que no es una predicación, esto es como un estudio bíblico. No sé, como que... Pero me preparé, lo traje en el iPad, lo traje bien bonito en el bosqueo, y le puse color, le puse de todo, pero sentía que me faltaba algo. Y cuando estaba orando ahí en el altar, que llegó la hermana y me levanté a abrir la puerta, por eso le dije, ore y pida sin miedo, porque sentía como un ambiente tan lindo de parte del Señor, como que a pesar de que ha habido cierto silencio en el ambiente, o un silencio malo, un silencio bueno, un silencio yo le llamaría en mi limitación y mi debilidad humana, un silencio de expectativa. Hay silencios que producen soledad. Hay silencios que quizás pudieran producir como cierta ansiedad, cierto nervio. Usted sabe que el corazón como que se le aprieta y usted dice, ay Dios mío. Y aunque no esté viendo nada, usted se imagina ya la música de suspenso y de tensión. Porque el silencio lo pone en un ambiente como que lo desconecta. El silencio es tremendo. Los otros días yo conozco un hermano en la fe que es no vidente, ciego, usted lo conoce. Y en esa, yo no sé, hermano, es que yo a veces tenga lo de advertido, como dijo un pastor que yo tuve, yo le digo las mismas palabras. Usted tiene un pastor que es loco y va a hacer cosas de loco y usted tiene que estar dispuesto a hacer locuras también. Yo le decía a las hermanas cuando veníamos de camino, cuando tengamos nuestro lugar y que quizás se normalice el culto, y después como que yo me arreglé y yo dije, ¿cómo que se normaliza el culto? No hay un culto normal porque se supone que nos reunamos para hacer lo que diga Dios, como hoy si podemos o hay tiempo para cantar, se canta, no que no haya momento para darle adoración al Señor. Pero aunque nunca nos falte la oración y que nunca nos falte el oír y el hablar de la palabra. Cuando hay un estudio todos hablamos y compartimos impresiones, ideas y quizás opiniones personales porque se vale también, pero que nunca nos falte la oración y la palabra, porque la oración y la palabra nos van a acercar al Señor, nos van a formar el carácter, nos van a dar identidad. Y uno de los problemas, yo le digo el tema ahora, esta es la introducción rapidito antes de darle el tema y entrar a la introducción del tema, alábalo. Uno de los problemas que tenemos es que como
Ya la iglesia no quiere como congregación o como individuo meditar en la palabra. Mira, hermano, leer la palabra y orar es poderoso. Pero cuando le metemos el meditar en ella, yo en lo personal, yo tengo una agenda, como le dije los otros días, de sol a sol, yo trabajo y estudio, y cuando no, estoy en la radio, y cuando no, estoy aquí. Y hay momentos donde yo no puedo sentarme porque no tengo el tiempo a escudriñar como quisiera. Pero Dios me dio la meditación en la palabra. Porque cuando yo leo, este es el pan, ¿sí o no? Cuando yo leo, yo estoy comiendo, pero ¿y la digestión para cuándo? Ese es el meditar. El meditar es digerir la palabra, es asimilarla y entender que cuando la palabra entra al sistema digestivo, o sea, escudriña el alma y el espíritu, comienza a mostrarme dónde yo tengo que cambiar, dónde yo tengo que hacer los ajustes necesarios. Aleluya. Y le decía a las hermanas, no es que no hay un culto normal. Como le dije en la meditación o en la reflexión, cuando fue el lunes, que nos vimos la última vez aquí, le dije, yo me rehúso a volver a un culto monótono, estructurado por las manos del hombre. A mí no me interesa que estemos aquí 3 horas, si en 1 hora Dios puede hacer la obra. A mí no me interesa estar aquí de sol a sol, cuando en 15 minutos Dios puede transformar. Cuando Dios diga no nos vamos y cerramos, y hasta que Él no termine, no nos vamos de aquí. Pero nosotros no venimos con un horario, porque para eso yo tengo un trabajo donde poncho entrada y poncho salida. Aquí no, les presentamos en las redes y a la gente que hay unos días de culto y que hay unos horarios. Pero eso es para presentar un orden. Aquí manda Dios, esto no es una democracia, esto es una teocracia. ¿Por qué digo esto? Y vamos a entrar al tema, no se apure. Oiga, hermano, es que en la locura esa que hablaba del hermano no vidente, a mí me dio como, yo no sé cosas de loco que le dan a uno. Yo dije, wow, un hermano lleno del poder de Dios, un hermano, un baluarte del evangelio. Y yo dije, ¿cuántas habilidades o quizás capacidades nosotros tenemos que él no tiene? Hablando de mí. Y yo no hago ni demuestro la mitad del carácter que tiene ese hombre. El porte que tiene con el amor, la bendición que tiene en su vida cuando habla. Y por un momento, mire qué locura, por un momento cuando yo iba por el pasillo de mi casa, cerré los ojos y empecé a caminar como un ciego, con los ojos cerrados, y a dejarme llevar por lo que yo conocía del pasillo. Entonces, como Camilo estaba por un cuarto y yo por otro, había silencio, y de momento el no ver y el no escuchar por un momento me entró como un desespero. Y abrí los ojos y se me apretó el pecho. La respiración se me alteró. Yo dije, Señor, qué ingratos somos. Tiene que ver con el silencio ese que produce. Pero esta mañana había como un silencio diferente aquí. Un silencio como dice Apocalipsis, que en el cielo se hizo silencio por 30 minutos. Y yo entendí, por eso le dije clame, porque por un momento yo entendí que si Dios no estaba hablando era porque estaba escuchando. Aleluya. Oiga bien, y se lo dije, clame, que creo que Dios está hoy en el negocio de contestar peticiones. Dios está haciendo hoy la función de responder. Tú eres bueno, aleluya. Poderoso, tú eres Dios. ¿Me va siguiendo hasta ahora? Amén. Qué bueno, porque vamos a entrar al tema. Y yo le quiero hablar hoy bajo el tema, la oración que cambia todo. Yo no tengo bosquejo, yo tenía uno. La oración que cambia todo. Al ministro, ¿verdad? Yo lo decía también mucho. Yo decía, oiga, llegué y Dios me cambió el tema. No, Dios no me cambió el tema, porque Dios no tiene dos pensamientos. Dios no se arrepiente. No, ahora yo caí en sintonía con Dios. Ahora yo entendí la línea por la que Dios me quería llevar. Dios no me cambió el tema nada. Yo caí en la sintonía del Espíritu.
Por eso leíamos Juan 14:12, de cierto, afirmando 2 veces que el que cree en mí, Cristo hablando, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. O sea, yo me voy, pero yo los dejo a ustedes haciendo el papel que hice yo. ¿Se acuerdan que en estos días hablábamos? Que el Señor dijo, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, les dejaré el Santo Consolador. Pero también dijo, volveré, os tomaré a mí mismo. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Que Él era la cabeza y nosotros la iglesia somos el cuerpo. Que quizás no todos somos manos, no todos somos oídos, no todos somos nariz, no todos somos ojos. Pero por eso, número uno, yo no puedo decirle a mi hermano que no lo necesito, porque no hacemos la misma función. No tiene que ver con el tema, pero por eso es que yo nunca voy a entender, o Dios me libre de hacer algo como eso, de ponerme a hablar de ciertos hermanos, ciertas iglesias, ciertos ministros, o X o Y. ¿Sabe por qué? Porque quizás no estamos haciendo lo mismo, pero ellos también están haciendo su trabajo, como usted y yo estamos haciendo el nuestro. Usted se va a encontrar con gente aquí dentro de la misma congregación, conforme vayan llegando, que no van a tener las mismas actitudes, que no van a tener la misma visión, pero ¿sabe qué? Como quiera tienen su función. Señor. ¿Estamos aquí? Amén. Dios es bueno. La oración que cambia todo. Y oiga, desde que yo me levanté, ha sido otra vez, predicamos en la radio sobre esto, sobre la fe, sobre la oración. Y tengo que entender, hermanos, como decía del silencio, que hay un silencio de parte del Señor, pero yo creo, y cuando digo creo, no estoy diciendo creo como que posiblemente, como que a lo mejor, como que quizá, yo creo con cierta convicción que no es de hombre, porque hay una convicción que es de los hombres. Hay hombres que tienen palabras y yo le puedo decir X o Y cosas y lo puedo convencer. Pero no se deje convencer por lo que yo le digo. Déjese convencer por lo que esté en la palabra que yo le digo. Si le hablo palabra mía, no la tome. Tome lo que dice la Biblia. Cierta convicción en mí desde temprano, como le dije, me dice que Dios está pendiente a lo que estamos hablando, lo que estamos pidiendo, en lo que estamos en oración. Y hay momentos en el silencio de Dios que nosotros pensamos que Dios nos apartó de Él, como dijo Jesús, Elí, lama sabactani, Dios mío, porque me has desamparado. Y yo quiero que tú entiendas hoy que el silencio de Dios no es desamparo. El silencio de Dios no es soledad. El silencio de Dios no es para que te sientes desconectado o desconectada, sino que entiendas en tu espíritu y lo metas en la cabeza hasta los pies, hasta los tuétanos, que entiendas y te vayas de aquí hoy comprendiendo que el silencio de Dios es que te está diciendo, háblame, pídeme, ora, clama, que yo estoy presto para hacer. Tú eres bueno, mi Dios, aleluya. A veces no vemos a Dios en acción porque nos falta oración. Y cuando digo que nos falta oración, no es que nos falten palabras, porque a veces las palabras nos sobran. Lo que nos falta en la oración es una oración genuina, sincera, que vaya, como decimos nosotros, que vaya al hígado, que sea corto y preciso. Por eso cuando Jesús, mira qué terrible, que ellos nunca le dijeron al Señor, enséñanos a echar fuera demonios. Enséñanos cómo ministrar a los paralíticos, a los cojos, a los mudos. ¿Saben lo que ellos le dijeron? Enséñanos a orar. Poderoso Dios. Porque ellos sabían que lo que Jesús hacía, lo que hizo en esos 3 años de ministerio, eran consecuencias del tiempo que lo vieron solo hablando con el Padre. Enséñanos a orar. Vive Jesús. Aleluya. Porque es que, aleluya. Poderoso Dios. Te alabamos, Padre. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Ay, qué lindo es adorarte, Señor. Dios, aleluya. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Padre. A veces nosotros nos preocupamos tanto, y digo nosotros porque yo soy así, en traer ciertos mensajes tan profundos, tan analíticos, tan elocuentes, tan éticos, tan estructurados. Y el mensaje de Jesús era el mensaje más simple en la historia de todos los predicadores. Un mensaje sencillo que iba a cubrir la necesidad de un individuo, que cubría la necesidad de una nación. Pero ¿sabe qué? Que el mensaje de Jesús, aunque sencillo,
sencillo y simple. Iba completamente directo a la necesidad. Iba completamente a cambiar la vida de alguien, a cambiar el panorama. Pero ¿sabes cuándo sucede eso? Cuando pasamos tiempo en la intimidad, en la oración, y cuando tenemos la necesidad de frente, no tiramos golpes al aire, ni pensamos que estamos peleando con carne o sangre. Entendemos que la lucha es espiritual, que hay una necesidad, y el tiempo de soledad que pasamos con Dios nos enseña a ministrar lo que tenemos de frente. Jesús pasó un tiempo de oración tremendo siendo Dios. Enséñanos a orar, porque ellos sabían que Jesús tenía una manera de comunicación con el cielo que cambiaba todo. Pues estamos hablando hoy de la oración que cambia todo. Nunca vieron un demonio hacer fuerza o resistirse a la palabra del Señor. Nunca vieron que Jesús diera una orden que no se cumpliera. Nunca vieron a Jesús llegar a un lugar y que no pasara algo. Pues ellos sabían que Jesús tenía una forma de orar que cambiaba todo. Y ellos querían conocer el secreto. ¿Sabes por qué? Porque ellos venían de un lugar, en la sinagoga, donde los fariseos se reunían, pero hacían oraciones vanas, repetitivas. Por eso, cuando Jesús mismo habló sobre la oración, hablaba de dos diferentes, de un fariseo y un publicano. Que el fariseo dijo: Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo me congrego. Hablando, tú sabes, el fariseo moderno. Yo me visto para ti, yo ni fu ni fa ni el mundo, tú sabes, siempre estoy acicalado y represento. Pero el publicano, en el mismo ambiente de oración, lo único que dijo fue: Señor, hazte propicio a mí, que yo soy un pecador. Señor, en palabras sencillas, para buen entendedor, pocas palabras bastan. Le digo: Señor, yo no merezco estar aquí. Señor, yo no merezco ni siquiera que tú me des entrada al cielo. Señor, yo no merezco que tú me escuches, que te inclines a mí y escuches mi clamor, como dijo el salmista. Yo no merezco eso, pero ya que estoy aquí, hazte propicio a mí. Yo soy un pecador. Dame conforme a yo me merezca. Que Dios nunca va a hacer eso, porque si Dios nos diera conforme nos merecemos, no tuviéramos ninguno aquí. Si todos los días, cuando no es una cosa es la otra. Pero diciéndole a Dios eso: hazte propicio a mí que soy pecador, estaba diciendo: Señor, no hay cosa que yo no te pueda pedir que ya tú no conozcas. Gracias. Dame conforme tú entiendes que yo necesito, no conforme a mis palabras. Porque a veces que nuestra condición o nuestra situación, nuestro pensamiento no nos deja llegar a la presencia del Señor. Porque nosotros mismos nos maltratamos y nos machacamos conforme a lo que conocemos de nosotros. Por eso es que la Biblia dice que no sabemos pedir como conviene. Que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si pudiera darle forma quizás de bosquejo a esto, número uno, lo más importante de la oración que cambia todo es nunca orar solo. Siempre invitar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Porque nosotros oramos de una manera, pero cuando el Espíritu Santo intercede, la palabra tuya y la mía, por más que gritemos y hablemos lengua y zapateemos y lloremos, no sale del techo. Pero cuando va dirigida por el Espíritu Santo, que conoce nuestra necesidad y que conoce el corazón de Dios, llega de la tierra al cielo en un segundo. Y si rápido llega de la tierra al cielo, oiga bien, iglesia, así rápido llega la respuesta del cielo a la tierra. Señor, aleluya. Aleluya. Yo recuerdo en una ocasión, hermano, una experiencia única, una sola vez me pasó. Yo jamás pensé encontrarme en una situación como esa. Mientras oraba al Señor profundamente en el Espíritu, en una conexión, hermano, donde yo sabía que todo lo que yo pidiera era mío ese día. Y mientras estaba orando, yo sentía una gloria, una cobertura para la gloria del Señor.
De momento oigo la voz de Dios que me dice, Carlos, y me llamó por mi nombre. Y me dijo, pídeme lo que tú quieras. Nunca en mi vida me había pasado eso. Yo había oído de eso de Salomón. Cuando Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y cuando me dijo, pídeme lo que tú quieras, a mí me entró una risa y un susto a la vez. Gloria a Dios, aleluya. Y en la mente empecé a correr bien rápido una lista de cosas que yo quería. Y le dije, bueno, Señor, yo nunca te pido cosas materiales. Y antes de pedir le dije, ¿estás seguro? Literalmente, hermano, yo, como siempre le digo, me voy a morir diciendo, yo soy yo delante de usted, delante de Dios. Yo busco la palabra adecuada para dirigirme a usted y trato de ser propio en mi lenguaje, pero yo soy yo. Gracias, Jesús. Y así mismo yo soy delante del Señor. Gracias, Jesús. Usted no me va a hablar a mí como los ministros políticos que están buscando palabras huecas y vacías y que traten de emocionarlo. Pues si usted me conoce. Vive Dios. Y así mismo soy con Dios. Y le dije, ¿estás seguro? Lo que yo quiera. Y empecé, hermano, como un cañón. Me monté en patines. Señor, mira, yo nunca te pido cosas materiales. Estoy hablándole sincero, como le dije a Dios. Pero Señor, mira la casa que nosotros llevamos tiempo esperando. Dame una casa, Señor. Mira mi trabajo, gracias por el trabajo. Pero dame finanzas de otra manera. Yo no quiero trabajar más para el hombre, yo quiero trabajar para ti. Señor, mira Yoli, la salud. Mira, hermano, yo por allá clamando por todo lo que sabía. Mira Camilo, extiende los años. Mira, que ese es nuestro hijo. Mira, Señor, que esto, que quiero viajar, que quiero levantar escuelas, levantar iglesias en otros lugares. Y después que me cansé de pedir todo lo que yo pensaba que necesitaba, de momento empieza la mente humana misma a darle para atrás una a una todo el listado que le presenté al Señor. Señor, y si me das la casa y me olvido de ti. Y si sanas a Yoli y se aparta. Y si le extiende, y mira, hermano, y empecé yo a pelear con lo mismo que yo le había presentado al Señor. De momento me empecé a reír. ¿Y sabe lo que hice? Mientras estaba de rodillas, Espíritu Santo, me volví loco pidiendo y no te invite. Aleluya. En una risa, hermano, no fue que me afligí ni que me entristecí. Y le dije al Espíritu de Dios, dale tú adelante. Aleluya. Y enséñame a pedir. Aleluya. Tú eres bueno. Cuando le dije eso al Espíritu de Dios, Gracias. caí en una paz. Gracias. Y de momento hubo un silencio. Se acabaron las lenguas, se acabó la risa, se acabó el llanto. Y por un momento hubo silencio, pero en ese silencio me inundó la paz de Dios y después de un rato se abrió mi boca y le hice esta oración al Señor. Gracias, Jesús. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Gracias, Dios. Aleluya. Esa fue mi única oración. Fue mi respuesta a lo que Dios me dijo, pídeme lo que tú quieras. Y después que me cansé de pedir en el nombre de Carlos, invité al Espíritu Santo y comencé a clamar como dice la Biblia, en el nombre de Jesús. Y Jesús, en el nombre de Jesús, como dijo él, todo lo que pidieras en mi nombre. Jesús no es un amuleto. No es un nombre que mencionamos y en un momento va a haber algo mágico en los aires como mucha gente se cree. Hablamos de eso creo que también en estos días de los hijos de Seba, o si no fue en la radio, que vinieron allá a echar fuera demonios en el nombre de Jesús al que predica Pablo. Y el demonio le dijo, a Pablo lo conocemos y a Jesús también, pero ¿y tú quién tú eres? Le dieron hasta por debajo de la lengua y hasta desnudos salieron corriendo de allí en vergüenza. Alábalo. ¿Ven? Porque Jesús no es un amuleto, es un nombre que es sobre todo nombre, pero es un nombre que para usarlo hay que conocerlo y no lo podemos conocer sin la dirección y la guianza de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Sabes que por eso es que la iglesia ha quitado la oración hoy? Por eso es que pastor, usted que va a escuchar esto en su momento con todo el respeto que usted se merece, usted puede poner la iglesia a cantar, usted puede poner a la iglesia a danzar,
Puede poner la iglesia con cuanto entretenimiento usted se pueda imaginar. Pero si no mete a la iglesia en oración, usted con toda la congregación, ni son amenaza en el infierno, ni tienen acceso al cielo. Duro eso, ¿verdad? Está fuerte eso. Pero si lo único que nos hace diferente a nosotros de los demás aquí en la tierra es la influencia del Espíritu de Dios, andamos hasta las narices. Pablo dijo, no os embriaguéis con vino en lo que hay disolución, más piensen llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Esa era la preocupación. Por eso en Hechos 19, cuando se encontraron, Pablo se encuentra a ciertos discípulos, le dijo, ustedes cuando se bautizaron, cuando creyeron o se convirtieron, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Saben lo que ellos le dijeron? Ni siquiera conocemos si hay un Espíritu Santo. Muchachos, pero ¿y en qué bautismo te bautizaron a ti? En el bautismo de Juan. Y Juan bautizó en las aguas para arrepentimiento. Pero hace falta que los bauticen en el poder del Espíritu Santo y fuego. Levante las manitas y cuando Pablo le puso las manos, el fuego del Espíritu de Dios que cayó en el aposento los arropó. Gracias, Señor. Y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Y adoramos. ¿Usted ve lo importante que es orar en el Espíritu de Dios? La oración en el Espíritu no es fácil. Mire, hermano, por eso es que yo se lo voy a decir otra vez para que usted medite en esto y decida si quiere regresar o no. Usted sabe que eso es broma. Pero lléveselo en serio. Le voy a repetir lo mismo que le he venido diciendo estos días. Vamos a orar. Y cuando de momento como que ya haya pasado el tiempo y nos sintamos cansados, ¿qué vamos a hacer después? A orar otro ratito más, un poquito más. Y después de ese poquito, cuando sintamos que ya como que no podemos más, ¿qué vamos a hacer? Orar otro poquito más. Y después de ese otro poquito, cuando sintamos como que, oye, pero es que esta gente lo que quiere es, y la carne como que se enfunche, se encrispe, alábalo. ¿Qué vamos a hacer después? Orar otro poquito más. Y después que la oración se nos haya metido hasta los huesos, le vamos a meter a la palabra. Aleluya. Gracias, Señor. Y si podemos, cantamos. Si no, no cantamos nada. Y no es que no tengamos para darle al Señor alabanza. Es que tenemos que meternos en el ambiente de Dios. Tenemos que meternos en el secreto con Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la oración cambia todo. Pero conoceré yo esa oración que lo cambia todo. Lo estaré yo experimentando. Lo estaré yo viviendo. ¿Cuántos saben que la oración lo cambia todo? Amén. ¿Saben que la mayor parte de la iglesia no conoce eso por vivencia? Lo conoce de oída. Por eso mismo. Una de las cosas, un pensamiento que me inundaba hace como 2 días. Ahora entiendo por qué. Que la generación de ahora, incluyendo la iglesia, la generación cristiana de ahora, es muy fácil de influenciar. Porque es una generación ignorante. Porque quiere. Porque los recursos están, el Espíritu de Dios sigue estando ahí. La palabra sigue siendo la misma. Es una generación ignorante que decide ignorar quién es Dios. Cuando la Biblia misma enseña que el que esté falto de sabiduría, en el tiempo que yo me convertí no había muchos diccionarios hebreo, griego, arameo, no había mucho significado de palabras como hay ahora. No se le daba, no estaba Google, no estaba Siri, no estaba Alexa. Pero ¿sabe qué? Que cuando mi pastor se subía al altar, nosotros sabíamos que algo iba a pasar, pero era porque antes que empezara el culto, ¿sabe que 1 hora antes que empezara el culto, ¿dónde estábamos nosotros? En el altar orando, confiando. Amén, aleluya. Vive Jesús. Gracias, vive Jesús. No había esos asuntos que habían ahora. Era una iglesia que vivía inundada bajo el poder, bajo la unción, embriagada hasta la saciedad del Espíritu de Dios.
Y la iglesia de hoy, la generación de ahora es fácil de manipular. Por eso cuando el líder les cambia el mensaje y a lo que antes llamaban malo y ahora le dicen bueno, y a lo que antes le decían bueno y ahora le dicen malo, ¿qué hace la iglesia? Lo sigue. Antes pasaba eso y la iglesia se vaciaba. Decía, no, si quiere cambiar usted, cambie usted. Usted es el líder y lo respetamos. Pero cambie usted. Yo sé lo que usted nos ha predicado, pero no porque yo le crea a usted. Porque yo le creo a qué? A la palabra. ¿Ve? La iglesia de ahora ha decidido ignorar a Dios simplemente porque no quiere pasar tiempo en oración con Él. Y los líderes de hoy, como lo saben, que la iglesia de hoy es fácil de manipular, ha quitado la oración como parte del servicio. Y los poquitos que quedan con el susodicho culto de oración, lo que tienen son 15 minutos recalentados y ponen hasta el gato a hacer clamores y después vamos a una cadena y vamos a cantar un coro que todavía hay tiempo y se hace de todo menos orar. Por eso cuando viene un endemoniado, se ve endemoniado y deja la mitad de la iglesia endemoniada también. Por eso cuando entra un loco por las puertas, se va igual de loco y deja la mitad de la iglesia loca. El que no quedó endemoniado con el primero, quedó loco con el segundo. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? ¿Ven? Si yo no quiero que eso nos pase a nosotros. Yo quiero que entendamos que el secreto de la oración es real. Porque existe una oración, una, que cambia todas las cosas. La oración que cambia todo. Jesús lo dijo, no lo digo yo. Jesús dijo, todo lo que pidieras a quién. Al Padre, Juan 14:13. En mi nombre lo haré. Le voy a decir un secreto que yo sé que usted lo sabe. Le voy a repetir un secreto. Todo lo que usted y yo pedimos en el nombre del Padre, o mejor dicho, al Padre, en el nombre de Jesús, Jesús dijo que Él lo haría. ¿Sabe lo que significa eso? Que no importa el panorama, cuando usted y yo pedimos al cielo en el nombre de Jesús, Jesús hace esto. Número uno, intercede al Padre. Él lo dice la Biblia, que intercede al Padre por nosotros. Por eso es que es importante. ¿Quién es el contacto entre el cielo y la tierra? El Espíritu Santo. Para que nosotros pidamos en el nombre de Jesús. ¿Se acuerda que le dije ahorita? Tenemos que conocer al Espíritu Santo. Entonces ahora el Espíritu Santo, que conoce a Jesús, que conoce al Padre, que es Dios, dice, no, espérate, estás orando bien, eso es necesario. Tú estás pidiendo cosas que son necesarias y que hacen falta, pero que no están número uno en la lista de prioridad del cielo. En la tuya sí, pero en la del cielo no. Estamos aquí. Les voy a decir un secretito. Cuando nosotros oramos en la carne, tenemos una lista de peticiones. Pero cuando oramos en el Espíritu, la lista de peticiones no existe. Porque oramos por cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y no estamos repitiendo. ¿Usted le ha pasado que usted ni siquiera repite? Usted está hablando como un loco de verdad con alguien que usted no ve y que para otros es ficción y que no existe. Señor, pero ¿y esto? Pero ya que, sí, ahora sí, sabía yo que tengo esto y que aquello. Y empieza usted y yo, empezamos a dialogar como los locos. Y quizás no estamos hablando mucha lengua, ni estamos brincando, ni sacudiéndonos. Pero ¿sabe qué estamos haciendo? Orando en el Espíritu. Orando en sensibilidad. Orando en la voluntad del Señor. Y cuando usted y yo estamos en ese ambiente de oración del Espíritu y en el Espíritu, somos letal para Satanás. ¿Por qué usted cree que cuando usted se tira a orar empieza a pensar que se le están quemando las habichuelas cuando usted no ha prendido la estufa en todo el día? Cuánto loco en la familia que nunca lo ha llamado, lo llama. Cuánto Lázaro muerto que ustedes resucitan y le llaman.
Le llaman a cobrarle financieras que usted ni sabía que existen. El perro del vecino ladra y usted se acuerda que el vecino lo que tiene es un gato que no sé qué hace ladrando. Comienzan a pasar cosas que usted... ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si usted y yo en esa oración nos conectamos con el Espíritu de Dios, Aleluya. vamos a entrar en el ambiente y en la oración que nos Gracias, mi cambia. Dios. Gracias, Jesús. Estamos aquí. Amén. Dios. ¿Verdad que usted lo sabía? Amén. ¿Y cuántas veces nos pasa por desapercibido y no lo hacemos? Nos pasa. Es un recordatorio para mí y para usted si lo quiere, yo me lo voy a llevar. Pero nos pasa todo. Entienda que cuando nosotros nos conectamos con el Espíritu Santo y comenzamos a clamar, no hay lista de peticiones, porque su prioridad no es la misma que de Dios. Mi prioridad no es la misma que la del cielo. Y entonces el Espíritu de Dios dice, no, fíjate de la casa, pídeme por fulano, pídeme por él, pídeme por ella, que mientras yo obro aquí, mientras tú me pides por esto, ya yo lo de la casa te lo estoy resolviendo. No me pidas por tu hijo más, pídeme por los de fulana. Porque fulana no me conoce, tú sí. Y yo tengo promesa contigo. Y mientras yo bregue con los de ella y tú ores por los de ella, los tuyos hace rato que yo estoy tratando con ellos, que los estoy seduciendo, que los estoy envolviendo, que les estoy dando experiencia. Porque cuando oramos en el Espíritu, oramos de manera desprendida y desinteresada. Oramos en el Espíritu y lo menos que hacemos es orar por nosotros. Estamos aquí. Vaya conmigo al libro de Efesios un momento. En el capítulo 6, muy conocido. Llévese esto, amado hermano y amada hermana. Después que Pablo le dice Después que Pablo manda a la iglesia de Éfeso a ponerse la armadura del Espíritu Santo, en el capítulo 6, está conmigo. Amén. Efesios capítulo 6. Y después que termina en el 15 y el 16, con la parte del 17, termina de explicar todo. El 17 termina con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y qué dice el 17? Y tomar el yelmo de la salvación, léalo conmigo. ¿Y la espada de qué? Del Espíritu. ¿Y cómo está la palabra Espíritu? Letra mayor. ¿Y de quién está hablando? Espíritu Santo. ¿Qué es qué? La palabra de Dios. ¿Y qué dice el 18? Orando ¿cuándo? En todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Con qué? Con toda oración. ¿Cómo? Con el Espíritu. Ora en tu sabiduría. No. Cuando estás en guerra, ora por lo que tú necesitas y por lo que yo necesito. No. ¿Qué dice? Invita al Espíritu Santo a orar. Pero no se queda ahí. ¿Qué dice? Y velando en ellos. En ello, con perseverancia. ¿Y qué es en ello? En la oración. Vela eso. ¿Y qué dice después? Súplica. ¿Por quién? Los santos. ¿Qué dice? Por ti. No. Ora por todo el mundo, menos por ti. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Cuál es la oración que cambia todo? La oración desinteresada. Número 1 dijimos, y no hay bosquejo. Número 1, la oración que va dirigida por quién? El Espíritu Por el Espíritu Santo. Número 2, la oración que es desinteresada, porque va dirigida a los demás. Si pudiera ponerle un número 3, la oración que es elevada en confianza, sabiendo que antes que llegue al cielo, Ya está. hace rato la respuesta no va bajando. Hace rato la respuesta llegó. Gracias. Si pudiera hablar de la oración de la respuesta, pudiéramos hablar de los 21 días de Daniel. Que después de 21 días, yo recuerdo un hombre, Yoli, ¿te acuerdas que estábamos de campaña? Creo que en Colérico y un pastor, un ministro, no me acuerdo, dominicano, terrible, esos hermanos dominicanos, en una gracia muy linda de parte del Señor. Y un pastor dominicano predicó bajo el tema una respuesta secuestrada, ¿te acuerdas de eso? Y hablaba de eso, de Daniel. Y de los 21 días, terrible. Todavía eso fue hace más de una década, mucho tiempo ya. Y aquel mensaje nos marcó terrible.
Y aunque no vamos a hablar de eso, de la historia completa, sí desde el final del desenlace, cuando el ángel descendió, cuando Gabriel desciende y habla con Daniel, le dice muy amado y todo ese asunto. Llevaba 21 días clamando y el ángel le dijo, desde el primer día Sí. en que dispusiste en tu corazón humillarte, tu oración fue oída. Poderoso. Gracias, Señor. ¿Sabes que la oración que cambia todo no necesariamente va a demostrar un cambio inmediato? La oración que cambia cuesta dolores de parto. La oración que cambia todo generalmente es aquella que cuando más demuestra fe, es cuando más se refleja todo lo contrario a lo que usted pidió y a lo que Dios le prometió. ¿Estamos aquí? Amén. Aleluya. Por eso es que es importante invitar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando se manifiesta lo contrario de lo que el Espíritu Santo le empujó a usted a clamar, lo impulsó o lo inspiró. Cuando eso se manifieste, todo lo contrario, es el Espíritu Santo el que le va a convencer que esa oración fue de él y no suya. Porque generalmente cuando nosotros vemos lo contrario, lo primero que hacemos es que retrocedemos porque pensamos que lo hicimos mal, porque dudamos de nosotros. Y esa duda, ¿se acuerda que también hablamos que en un momento de dudar de nosotros nos puede llevar a dudar de Dios? Pero como fue el Espíritu Santo que lo inspiró a usted a orar y me inspiró a mí, y no fue mi yo, ni fue mi carne, el Espíritu Santo le va a dar paz y va a decir, tranquilo, esa oración llegó hace rato. A lo mejor te tocaron los 21 de Daniel, a lo mejor fueron 21 minutos y no 21 días, a lo mejor fueron 21 meses y no 21 días, quizás 21 años, no sabemos. Lo que sí sabemos es, y lo que yo quiero que usted sepa, que si usted oró en el Espíritu y usted sintió el sello del Espíritu, usted no se muere sin ver la respuesta de Dios. Él no miente. Amén, aleluya. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entienda, yo casi termino. Poderoso Dios. Nosotros no podemos conocer la oración que cambia todo. Es imposible que conozcamos la oración que cambia todo si no conocemos al Dios que cambia todo por causa de la oración. ¿Entendió eso? Yo no puedo conocer la oración que cambia todo si no conozco al Dios que cambia todo a través de la oración. Por eso es que la palabra dice que cuando vengamos a Dios, que es importante que nosotros nos acerquemos a Él creyendo que Él es real, que Él es Dios, que hay un Dios que cambia todas las cosas. Y a veces nosotros hacemos como el padre de aquel niño endemoniado, estaba atado por un espíritu inmundo. Y cuando Jesús llega, ve la revuelta, ve el asunto moviéndose y dice, ¿qué pasó aquí? Y el padre del niño le dice, bueno, que tus discípulos, mi hijo tiene un espíritu inmundo que lo coge y lo tira al fuego, de momento lo revuelca por el piso y cuando no está tirando espuma como el perro rabioso por la boca, y yo se lo traje a tus discípulos y llevan aquí mediodía, la Biblia no dice eso, pero estoy trayéndolo al ambiente de ahora, que los evangelistas le hablan inglés, español, francés y lengua al demonio, y el demonio baila el cha-cha-cha y el coro con ellos y no se va. Aleluya. Poderoso Dios. Y parece gracioso, pero yo lo he visto. Yo he visto, hermano, yo vi un día estábamos en la radio predicando y llamó una mujer con una necesidad y cuando fuimos, aquella mujer tenía más demonios que el gadareno. Y yo andaba con mi hermano y andaba cierto ministro con nosotros. Y cuando llegamos, de inmediato yo sentí que había una influencia demoníaca, que no era una necesidad, como nos dijeron por teléfono, que era una mujer que estaba endemoniada, pero que estaba endemoniada hasta las narices. Y cuando empezamos a clamar, yo recuerdo que le dije a mi hermano, le dije, ora por ella porque yo siento que Dios te quiere usar a ti. Y cuando mi hermano fue a orar, andamos con un hombre que en aquel tiempo, ¿verdad? Era un hombre muy conocido, nuestros ministros de nombre.
Y aquel hombre parece que, como no lo mencionamos, parece que se sintió y se metió él. Y allá empezó a empujar y a revolcar y formó una algarabía. Y aquella mujer, cuando cayó al piso, le cayó arriba, hizo así como quien dice, déjenme a mí. Y se metió él. Y cuando empezó a echar fuera el demonio y empezó a hablar en lengua, ¿sabe lo que hacía el demonio? Hablaba las mismas lenguas que él. Y él le hablaba en lengua y el demonio lo miraba riendo si le hablaba las mismas lenguas que él, fresquecito. Le estaba diciendo, tú no me debes a impresionar con eso, yo sé quién tú eres. Ve. Yo no puedo hacer o conocer la oración que cambia todo si no conozco al Dios que recibe la oración, al Dios que cambia todo a través de la oración. Sí. ¿Está conmigo? Sí. Aleluya. Mire, hermano, por eso cuando le decía ahorita a los ministros que posiblemente vean esto, ponga a la iglesia a orar. Cantamos si hay que cantar y hacer nuestra ofrenda al Señor, pero Dios está cansado ya de las vanas repeticiones. Mire, hermano, esto pareciera duro, pero sin darnos cuenta, nosotros la iglesia evangélica somos católicos que hablamos en lengua. Porque nos congregamos por costumbre, llegamos a la misma hora por costumbre, somos bien puntuales, pero lo que queremos no es empezar puntual, es salir puntual. Es decir, sin darnos cuenta, somos católicos, lo único que no tenemos es un rosario, pero tenemos una costumbre que no se ve, que llegamos y salimos y nos vamos igual, porque estamos viviendo bajo vanas repeticiones. Es tiempo de poner la iglesia a orar. Yo recuerdo una iglesia donde yo estuve, oiga bien, llegó una mujer. Mira, hermana, si la que le conté de la radio estaba endemoniada, esa le pedía la bendición a esta otra. Yo nunca en mi vida, al sol de hoy, yo he visto una posesión demoníaca, ni una manifestación demoníaca a ese nivel como lo vi en esa mujer. Y aquella mujer, lo mismo. Vino el predicador, la tiró al piso, pero ella no se cayó. La empujó y la tiró al piso y parece que eso le revolcó más el coraje al demonio. Y aquella mujer se ha parado de aquel piso endemoniada. Y empezó a sacarle los trapos a la luz a todo el mundo. Desde el que ministraba en el altar hasta que limpiaba los baños. Y cuando no pudieron uno a uno, se juntaron todos y la rodearon. Y empezaron a echar fuera al demonio. ¿Y sabe lo que hacía el endemoniado? Se levantaba así como los zombies, literalmente así. Y los miraba uno a uno y los aplaudía. Y le decían, viniste más duro. Viniste más duro. Y lo señaló uno a uno, le dijo, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Y empezó a mencionar, pastores, concilio, no me han sacado de aquí. Ustedes no me van a sacar de aquí. Jesús dijo que eso se va con ¿qué? Con ayuno y oración. ¿Y quién es el que mete a uno, el que dirige a uno ese ayuno y oración? El Espíritu Santo. Hay una oración que la hago yo en el entendimiento, en mi conocimiento, que no está mal que pidamos las cosas que necesitamos, que eso está bien, no es que sea mal, pero pongamos eso en hold un momento, invitemos al Espíritu Santo y veamos la diferencia cuando pido yo por lo que yo entiendo a cuando pido yo por lo que el Espíritu me hace entender. Pero yo necesito conocer a Dios y entender que Dios es real y dejar de estar hablando de tras manos y de lo que yo escuché y lo que dijeron. Mira, hermano, la iglesia de hoy, nosotros necesitamos conocer a Dios. Jesús dijo, todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Sabe lo que significa lo haré? No es que Él puede contestar la oración, es que Él tiene. Yo no le doy órdenes a Dios, pero Él tiene que contestar la oración. No es que puede, oiga bien esto, es que ¿qué? Tiene que hacerlo. Él tiene la responsabilidad y la obligación de hacerlo. ¿Sabes por qué?
porque Él lo dejó escrito y esto es un pacto. Promesa. Él lo dejó escrito. Santo, aleluya. Si yo estoy dispuesto, ¿se imagina el Señor? Yo estoy dispuesto a responder tu clamor. ¿Y sabe lo que está diciendo? Que cuando pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Simplemente esto, se lo voy a decir sin palabras. Que Jesús está en el trono, se levanta y hace así. Bien. Y se para en la situación y dice, aquí estoy. Lindo Dios. Si tú estás listo, ya Gracias, tú clamaste, yo Señor. estoy aquí. Sí. Ahora tú me vas a ver en acción. Qué lindo Dios. Gracias, Señor. Qué lindo. ¿Usted se imagina eso? Santo Dios. Gracias. Aleluya. Por eso es que es tan difícil orar en el Espíritu. Porque Satanás sabe que cuando oramos en el Espíritu, Jesús desciende al campo de batalla. ¿O qué usted cree? Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. ¡Aleluya! Te adoramos, Dios. ¿Por qué usted cree que cuando lo fueron a entregar y Pedro sacó la espada y le tumbó la oreja a aquel hombre? Jesús dijo, Pedro, guárdese espada. ¿Tú te crees que si yo no quisiera, pido al Padre ahora mismo y me envía 12 legiones de ángeles? Aleluya. ¿Se acuerda cuando hablábamos del endemoniado gadareno? Que le preguntaron cómo te llamas y dijeron, aquel endemoniado dijo legión, porque somos muchos. Y hablábamos que la legión se componía de un grupo de soldados de mínimo 2,000 soldados. Ahora Jesús dijo, ¿tú te crees que si yo no pido al Padre 12 legiones, mínimo 24,000 ángeles con una oración? ¡Ay, ay, ay! Dios, Jesús. ¿Hay o no hay power en el cielo para enviar Gracias, Señor. respuesta? Aleluya. Poderoso eres. Simplemente porque lo venían a entregar, simplemente porque estaba cumpliendo la voluntad del Señor. Ahora usted se imagina cuando el diablo los hace de encerrona, que la oración va con urgencia, cuando estamos en crisis, que la oración va con dolor, que va acompañada de luto, que va acompañada de un gemido, lo que Dios va a hacer. Gracias. Esa es la oración que cambia todo. Y yo quiero que usted se vaya de aquí hoy entendiendo algo. ¿Usted conoce lo que dice la Biblia? Lo que yo he hablado, ¿usted lo conoce? ¿Sí o no? Amén. Del Cristo que yo le he hablado, ¿usted lo conoce? ¿Sí o no? Amén. Usted conoce lo que es la oración, ¿verdad que sí? Gracias, Dios. Amén. ¿Verdad que conoce lo que es la oración en el Espíritu? ¿Verdad que conoce al Dios que responde esa oración en el Espíritu? Sí, Señor, gracias, Entonces Padre. termino con esta pregunta. ¿Qué le impide a usted hoy Gracias. alcanzar o hacer esa oración Gracias por tu que lo cambia todo. todo? Póngase de pie, por favor. Gracias.